Y si cada palabra que escribes, cada correo electrónico que envías fuera una ventana abierta a tu personalidad más íntima, analizable por una máquina? Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante, en la frontera misma de la psicología y la inteligencia artificial. Tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que propone precisamente eso, un método para que las máquinas puedan deducir quiénes somos simplemente analizando nuestros textos. La misión de hoy es precisamente esa, desentrañar cómo funciona esta tecnología. No solo ver el qué, sino el cómo y sobre todo el para qué. Exacto. Vamos a explorar por qué los métodos antiguos se quedaban cortos y qué implicaciones tiene un avance así. Porque esto no va solo de algoritmos, va de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Totalmente. El artículo se titula Uso de modelos basados en aprendizaje automático para el reconocimiento de la personalidad. Un nombre un poco académico, pero la idea de fondo es potentísima. Enseñar a una máquina a psicoanalizarnos a través de lo que escribimos. Justo. Así que vamos a desgranar este estudio. Para empezar, el texto deja muy claro por qué esto es un problema relevante. Los métodos tradicionales para evaluar la personalidad, como los cuestionarios o las entrevistas, Son caros, lentísimos. y a menudo subjetivos, seamos sinceros. La idea de analizar textos es revolucionaria, porque, como dice el propio artículo, son, la forma más directa de expresar nuestros pensamientos y emociones. Y una fuente de datos casi infinita. Hoy en día generamos texto constantemente. Correos, mensajes, reseñas. Es un rastro digital de nuestra psique. Y el objetivo es clasificar a las personas según el famoso modelo de los 5 grandes. El Big Five, sí, el estándar en psicología. ¿Podrías recordarnos brevemente cuáles son? Claro, son la apertura a la experiencia, gente curiosa, creativa, la responsabilidad, o sea, los organizados y disciplinados, Ajá. luego la extraversión, la gente sociable y enérgica, la amabilidad, que es la compasión, y finalmente el neuroticismo, que es la tendencia a emociones negativas, como la ansiedad. Entendido. Pero aquí surge la primera cuestión importante. El artículo asume que nuestro yo escrito es un reflejo fiel de nuestra personalidad, pero ¿es realmente así? Es un buen punto. O sea, o es una versión idealizada o adaptada. La personalidad que muestras en un correo de trabajo no es la misma que en un chat con amigos, vamos. Para nada. Los métodos antiguos, con todos sus fallos, al menos se hacían en un entorno controlado, ¿sabes? Claro, es verdad. Pero los autores argumentan que incluso los primeros intentos con aprendizaje automático fallaban. Fallaban porque dependían de lo que llaman características lingüísticas artesanales. Ah, sí, O sea que un experto tenía que decirle a la máquina qué buscar. justo eso. Imagina un psicólogo programando reglas. Si usa muchas exclamaciones, es extrovertido. Claro. Si dice mucho yo, es neurótico. Es un enfoque manual, frágil y muy, muy limitado. Te dejas fuera miles de matices. Y el verdadero salto, el que proponen ellos, es que los nuevos modelos, los de Deep Learning, aprendan por sí mismos qué patrones de lenguaje se corresponden con cada rasgo. Incluso patrones que un humano jamás vería. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La solución que proponen no es usar un solo modelo. No. Y un algoritmo llamado AdaBoost. Una arquitectura muy elegante, la verdad. A ver si lo explico bien. Imagina que la IA tiene varios lectores especializados. Uno es experto en encontrar patrones en frases de 3 palabras, otro en frases de 4, otro de 5. Los enegramas, sí. Eso. Una CNN normal los mezclaría a todos, pero aquí AdaBoost actúa como un director de orquesta que aprende cuál de estos lectores es más fiable, ¿no? Es una analogía perfecta. AdaBoost aprende a ponderar la opinión de cada uno para llegar a un veredicto final mucho más robusto. Y la hipótesis de que una secuencia de 5 palabras pueda contener más información que una de 3 es muy lógica. Es que revela una estructura de pensamiento más compleja. O sea que darle a cada uno su propio clasificador y luego combinarlos es una forma de no perder esos matices. ¿Cuál? Es muy sensible a los datos ruidosos o desactualizados. Y esto nos plantea una pregunta importante. ¿Funcionaría este modelo también con la jerga de Internet? ¿Con los memes, con la ironía que usamos hoy en día? Claro, el sarcasmo. ¿O se confundiría por completo? El ruido de la comunicación actual es inmenso, y eso es un problema gordo para este algoritmo. Buen punto. Bueno, para probarlo, ellos usaron un conjunto de datos muy específico, el Essay Dataset. Sí,
que contenía 2.467 textos de estudiantes de psicología. Y los resultados, la verdad, son muy claros. Su método superó a los modelos anteriores. Sí, en ese entorno controlado, lo superó. Si miramos la tabla de resultados, su mejor versión, la CNN AdaBoost 2 Channel, consigue precisiones de hasta el 64,63% para responsabilidad. O el 61,93% para el neuroticismo, sí. Esto es un avance significativo respecto a otros métodos que a duras penas superaban el 50 o el 55%. Es un avance, sí, pero pongamos esas cifras en perspectiva. A ver, Una precisión del 65% significa que se equivoca en más de 1 de cada 3 casos. visto así, Para recomendarte una película es un error aceptable, no pasa nada. Pero pensemos en las aplicaciones que sugiere el propio artículo para el futuro. vale. ¿Usaríamos una herramienta que se equivoca un 35% del tiempo para detectar una posible depresión? ¿O para un proceso de selección de personal? No. Las consecuencias de un falso positivo o un falso negativo en esos ámbitos son enormes, ¿sabes? Ya. Y además, lo que decíamos del conjunto de datos es muy específico. Estudiantes universitarios, de psicología, de hace más de 20 años. Es verdad. ¿Es eso extrapolable a la población general de hoy? Pues probablemente no sin un reentrenamiento masivo. Entendido. Entonces, ¿qué significa todo esto? A pesar de las limitaciones que las tiene, el potencial es innegable. El potencial técnico, sí. Pensemos en sistemas de recomendación más personalizados, análisis de la opinión pública en redes sociales con un nivel de profundidad nunca visto. O herramientas de apoyo para la psicología, que también lo mencionan. Exacto. Los autores sugieren expandirlo para analizar también fotos, vídeos, todo el contenido que compartimos. Y aquí es donde debemos ser más cautelosos. ¿Por qué? Porque esto plantea preguntas éticas fundamentales. ¿Quién tiene derecho a generar un perfil de personalidad de alguien a partir de sus datos públicos? Ya. Podría usarse para publicidad manipuladora, para calcular primas de seguros, o peor aún, para sistemas de crédito social. Es un terreno pantanoso, sí. El salto de un artículo de investigación a una aplicación real y ética es gigantesco. La tecnología avanza, pero nuestra reflexión sobre su uso debe avanzar al mismo ritmo. Totalmente de acuerdo. El propio artículo concluye con la posibilidad de usarlo para identificar el nivel de estrés, ansiedad y depresión. Es un terreno muy delicado que no puede dejarse en manos de un algoritmo con una precisión del 60-65%. Bien, hagamos un repaso de las ideas clave. Hemos visto una nueva técnica de inteligencia artificial que combina dos modelos, CNN y AdaBoost. Para predecir los 5 grandes rasgos de la personalidad a partir de textos. Y los resultados muestran que es más precisa que los métodos anteriores, al menos en el laboratorio. Pero también hemos visto que esa precisión, aunque sea una mejora, sigue siendo insuficiente para aplicaciones críticas. Cierto. Y sobre todo, nos obliga a plantearnos serias dudas sobre la privacidad, el sesgo de los datos y el uso ético de esta tecnología. O sea, el avance técnico es interesante. Pero el debate social y regulatorio es urgente, mucho más urgente. Para terminar, queremos dejar una última idea en el aire. No es tanto una conclusión como una reflexión para que la gente le dé una vuelta. La próxima vez que alguien escriba algo en línea, desde un comentario a una reseña, que piense en ello no solo como comunicación, sino como datos. Como un rastro. Exacto, si una inteligencia artificial estuviera leyendo por encima del hombro, ¿qué personalidad crees que le asignaría? ¿Y se sentiría esa persona cómoda con esa etiqueta? Una pregunta potente para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias a ti. Hasta la próxima.